El hombre que iba a heredar el cártel más poderoso de México fue encontrado escondido dentro de una coladera. Esto es lo que pasó. El 22 de febrero de 2026, el ejército mexicano abatió a Nemesio Oseguera Cervantes, alias El Mencho, en Tapalpa, Jalisco, un pueblo montañoso a 120 kilómetros al suroeste de Guadalajara. El fundador y líder histórico del cártel Jalisco Nueva Generación estaba muerto. Lo que vino después fue caos, bloqueos de carretera, incendios de vehículos, ataques armados registrados en 20 estados del país al mismo tiempo. El CJNG, la organización criminal más poderosa de México con presencia documentada en 22 de los 32 estados y operaciones en alrededor de 100 países, se quedó sin cabeza de un momento a otro. Y en ese vacío de poder, todos los ojos cayeron sobre un solo nombre, el hombre que durante años operó en silencio, el que nunca aparecía en fotos, el que el propio secretario de Marina de México llamaría, 2 meses después, el segundo al mando del CJNG. ¿Quién era el jardinero? Huetamo, Michoacán, 19 de noviembre de 1980, Audias. Flores Silva nació en la región de Tierra Caliente, uno de los territorios con mayor presencia de crimen organizado en la historia reciente de México, una zona donde la pobreza y la violencia llevan décadas siendo los únicos vecinos. De joven cruzó ilegalmente a Estados Unidos junto a su familia. Se asentó en Carolina del Norte y Atlanta. Vivió en la clandestinidad. Fue detenido 2 veces. Primero por la patrulla fronteriza en Hidalgo, Texas. Después, ya en Carolina del Norte, con un cargamento de cocaína. Cumplió casi 6 años en prisión federal estadounidense antes de ser deportado. Cuando regresó a México, no regresó a ser nadie. Regresó al CJNG. Se integró como sicario de base y ascendió. La DEA y la FGR lo identifican como operador clave en al menos 6 estados: Michoacán, Jalisco, Nayarit, Zacatecas, Guerrero y Colima. Controlaba laboratorios clandestinos de metanfetamina en la región central de Jalisco y el sur de Zacatecas. Supervisaba pistas de aterrizaje ilegales para aeronaves cargadas de droga. Coordinaba camiones con remolque que traían cocaína desde Centroamérica hasta México, y desde México organizaba la distribución hacia células del CJNG en California, Texas, Illinois, Georgia, Washington y Virginia. No era un jefe de plaza cualquiera, era el arquitecto logístico de toda la operación en el Pacífico mexicano. También coordinaba extorsiones sistemáticas contra transportistas, empresas de combustible y carga comercial que circulaban por sus territorios. Daban datos del vehículo, del conductor, de la carga, y pagaban. Si no pagaban, las consecuencias eran conocidas. En 2016, fue detenido en Nayarit acusado de haber orquestado una emboscada contra la Policía Federal en Xoyatlán, Jalisco, en 2015. Pasó años en prisión. Salió en 2021 gracias a fallas en el proceso judicial. Cuando el Mencho murió en febrero de 2026, el jardinero ya llevaba 5 años de regreso en la cima. Y el Departamento del Tesoro de Estados Unidos ya lo tenía en la mira desde abril de 2021, cuando lo sancionó formalmente como narcotraficante significativo. En mayo de 2025, la DEA emitió una alerta internacional y ofreció $5 millones por información que llevara a su captura. En junio del mismo año, la OFAC volvió a sancionarlo específicamente por los laboratorios de metanfetaminas. El mundo entero lo estaba buscando. Y él seguía libre. El operativo que casi lo atrapa, noviembre de 2023. Zapopan, Jalisco. Fuerzas especiales de la Secretaría de Marina realizaron un operativo con un objetivo prioritario: el jardinero. El operativo falló. Lo que sí obtuvieron fue a otra figura importante del CJNG, alias el Mini Toy. Pero el hombre al que realmente buscaban no estaba ahí cuando llegaron. El jardinero había escapado. De nuevo, ese fracaso no fue el inicio de la operación, fue la advertencia de que este hombre sabía moverse, que tenía inteligencia propia, que alguien le avisaba. Fue también la señal de que había que cambiar de estrategia. El secretario de Marina de México lo confirmaría meses después en conferencia de prensa.
1 año y medio de trabajo, silencioso, metódico, inteligencia de campo, análisis de patrones de movimiento, cooperación internacional, sin ruido, sin filtraciones. El objetivo, ubicar a El Jardinero con precisión quirúrgica antes de que volviera a desaparecer. El 25 de abril de 2026, después de 18 meses de seguimiento, lograron la identificación precisa de su ubicación y movimientos. 2 días después, ejecutaron el operativo. La Caída, El Mirador, Nayarit, 27 de abril de 2026. Comunidad del Mirador, Nayarit, una zona con fuerte presencia del CJNG, el territorio que el propio jardinero consideraba suyo. El operativo involucró aeronaves de reconocimiento, 6 helicópteros, 4 aviones y más de 100 elementos desplegados en tierra. Fuerzas especiales de la Secretaría de Marina de México. La imagen que el mundo vio ese día no fue la de un enfrentamiento épico. Fue la de un hombre de 45 años emergiendo de una coladera al costado de una carretera, el posible sucesor del narcotraficante más buscado de México, el hombre con $5 millones en recompensa sobre su cabeza, el comandante que controlaba rutas de droga en 6 estados, el jefe de seguridad del Mencho, escondido en un tubo de drenaje al lado de la carretera, intentando pasar desapercibido entre la maleza del desierto de Nayarit. El secretario de Seguridad Omar García Harfuch publicó el video en redes sociales esa misma tarde. Se ve a un hombre salir de un hoyo en el suelo mientras fuerzas especiales lo rodean. Nadie murió, nadie resultó herido. El mismo día, en Zapopan, Jalisco, fuerzas del Ejército y la Guardia Nacional capturaron a otro objetivo, César Alejandro, alias El Güero Conta, el operador financiero de El Jardinero. El Güero Conta era el que limpiaba el dinero, empresas fachada, prestanombres, aeronaves, embarcaciones, casas, ranchos e inversiones en productoras de tequila. Todo cayó en el mismo día. Horas después de los arrestos, el CJNG respondió como siempre responde: 12 incendios de vehículos y negocios en distintos puntos de Nayarit. Las autoridades locales pidieron a la población permanecer en sus casas. El embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, reconoció públicamente la operación y felicitó a la Marina mexicana. Esa misma noche, Audias Flores Silva fue trasladado al reclusorio metropolitano. Al día siguiente lo llevaron a la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada en la Ciudad de México. Y el 28 de abril, en conferencia de prensa, el secretario de Marina confirmó lo que muchos ya sabían. En menos de 3 meses, México ejecutó 2 de las operaciones más significativas contra el crimen organizado de su historia reciente. Febrero, el abatimiento de El Mencho, el narcotraficante más buscado del país. Abril, la captura del Jardinero, su segundo al mando y posible sucesor. Todo mientras la presión de Estados Unidos sobre México en materia de seguridad alcanzaba niveles sin precedente, mientras el gobierno de Trump exigía participación directa en operaciones antinarco en territorio mexicano, mientras México se preparaba para el Mundial de Fútbol 2026. El tiempo dirá si estos golpes cambiaron algo de fondo, o si el cártel más poderoso del hemisferio occidental simplemente encontró un nuevo jardinero. Esto fue Bajo el Hielo. Si llegaste hasta aquí, ya sabes lo que tienes que hacer. Comenta qué parte del operativo te pareció más impactante. ¿Que lo encontraran en una coladera? ¿Que el operativo duró 18 meses? ¿O que ya suspendieron su extradición? Suscríbete. El siguiente video ya tiene nombre: